Bienvenidos a El Desván, en Cadena Nova. Bienvenidos al Desván 3.0, espacio de entretenimiento, música y entrevistas donde en cada programa contamos con la presencia de un invitado especial. Hoy nos acompaña Chechu Salgado, actor orensano que dio su salto a la fama en el panorama nacional por su papel de Javier Bustelo en la serie Fariña, inspirada en el libro sobre la investigación del periodista Nacho Carretero. Ha estudiado en la SA de Galicia, actuó en diversas obras de teatro y también hemos podido verlo en series de televisión. Hoy ha venido a contarnos un poco su experiencia y a pasarlo bien al Desván 3.0. Muy buenas, Chechu, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Muy bien, ya veis que soy muy precavido, que me vengo con la camiseta por si os confundíais de invitado. Bueno, has estado en Fariña, pero todo actor tiene sus inicios. Sí, ¿Cómo fueron los tuyos? ¿Cómo empezaste en el mundo de la interpretación? Pues mira, yo empecé con 17 años cuando me cambié a estudiar a la Laboral, a la Universidad Laboral, y empecé a hacer teatro en el grupo Tarumba, que lo dirigía Tito Sorey. Tito Sorey. Sí, señor. Y ahí fue como empezamos, montamos una obra que se llamaba El Don Juan. Tito me dio la oportunidad de hacer de Don Juan, es un personaje que me marcó y que me sigue interesando muchísimo. Y bueno, pues esa fue lo primero que hice, digamos. La primera vez. Entonces descubriste ahí tu vocación como actor. Podríamos decir que sí, sí. Y posteriormente, años después, empezarías a estudiar en la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues efectivamente cuando terminé el bachillerato no tenía muy claro qué estudiar y durante el último año le di muchas vueltas y al final me decidí por estudiar en la SAD y fue una experiencia genial, una experiencia estupenda. Como todo lo que estudias, ¿no? Tiene sus más y sus menos, pero yo a rasgos generales tengo una muy buena imagen de la SAD y fue, bueno, mi trampolín también, digamos. A partir de ahí fue donde aprendí un poco más, donde perfeccioné un poquito y donde seguí mejorando. ¿Y a ti te pasó eso típico de cuando le cuentas a tus familiares, a tu entorno en general, lo de quiero ser actor? ¿Se produce ese dramatismo? ¿Cómo fue en tu caso? En mi caso para nada. Yo no era un estudiante modelo, digamos. Entonces, que encontrase algo que me motivara, para mis padres ya fue algo muy positivo. Entonces, en el momento en el que yo les dije que quería hacer arte dramático, tuve un apoyo y un respaldo total. Sí, eso está guay, porque no suele ser así. No suele ser así, no suele ser así. Yo, en ese sentido, con mi familia tengo un privilegio. Decías hace un momentito que te iniciaste joven en el teatro, has participado en diversas obras teatrales. En Don Juan, creo que obtuviste un premio en 2010, corrígeme si me equivoco, Premio Nacional Buero Vallejo de Teatro Joven a Mejor Actor. Sí, señor. ¿Qué sentiste al ganar un premio como este? Pues fue impresionante, ¿no? Sentí primero un agradecimiento total a Tito y a todo el grupo, que también llevamos el premio Buero Vallejo a Mejor Obra. Y lo primero que sentí fue un agradecimiento enorme a Tito, a Melania y al equipo. Y luego pues ves como una luz, ¿no? Una esperanza, algo, pues, es una ayuda al pensar que quizás puedo dedicarme a esto, ¿no? Es decir, ese reconocimiento, dices, joder, pues igual puedo seguir este camino, que todo el mundo dice que es tan difícil, pero es difícil. Puede. Eso dicen. Eso dicen y es jodido, pero bueno, trabajando. Y después llegaría también el primer debut televisivo, en este caso con Serra Moura para la Televisión de Galicia, interpretando el papel de Román Fiuza. Sí, señor. ¿Qué sentiste? Pues... sobre todo cuando te llamaron o cuando te dijeron tienes el papel es tuyo. Pues sí, realmente, aunque me repita con la sensación de antes, yo me sentí agradecido porque es muy difícil tener oportunidades en este mundo y en esta profesión y a mí, pues joder, me las han dado de alguna manera. He podido hacer ese casting, otra gente no ha podido y luego, claro, muchísima ilusión. Una vez que ya asumes que vas a interpretar a Román, que tienes un papel en una serie de la Televisión de Galicia, dices, joder, qué pasada, o sea, que me estoy dedicando a esto, que ya es real, que empieza, que todo coge forma. Entonces es como una sensación brutal. Vamos a ver un pequeño vídeo de ese paso por Serra Moura. Pola maneira en que sorrís, supoño que lle estás escribindo a Alex. Sí, é Alex. Últimamente vedes vos moito. Pois sí, pero non é asunto teu. Ata hai uns días apenas cruzastes unhas palabras e de súpeto aparece pola casa, mandache mensaje. Gloria, se queres decir algo, dío. O mellor é que non o saiba ninguén, polo menos de momento.
Estás ben? Moi ben. Estás de acordo en que non o saiba ninguén? Sí. Miña nai non o entendería. Supoño que segue pensando que é posible que matase a Mónica. Non, en realidade... É normal. Non pode admitir que o seu home fixese algo así. Eu tampouco penso que o que fixese Pancho. Polo que entendo que penso que fun eu. Manteñamos isto en segredo. Non só pola tua nai, meu pai tampouco o entendería. Acabamos de ver ese pequeño fragmento de los primeros capítulos de Serra Moura, en este caso. ¿Cómo afrontaste ese reto? Es decir, una vez te avisan de que tienes el papel, tal, ¿cómo te preparas a ese personaje? ¿Ha sido difícil? Pues con miedo, en principio, coges esto, ¿no? Porque realmente era mi debut en el audiovisual y entonces pues vas con pies de plomo, con miedo, aprendes cada día, fijándote mucho, viendo lo que hacen tus compañeros, prestando atención a lo que sucede a tu alrededor. Esa era mi forma de enfocar los primeros días de rodaje y todavía a día de hoy, realmente, ¿no? Estaba súper asustado al principio, ¿no? Con respecto a lo que me estaba enfrentando. Hay mucho cambio de lo que es teatro a lo que es televisión, sobre todo también la forma de trabajar. Claro, es muy diferente. Yo realmente de audiovisual había hecho poquitas cosas, algún corto, justo ni siquiera había estudiado interpretación ante la cámara en la SAP. Entonces, pues claro, cambia mucho de lo que estás acostumbrado, que es hacer teatro, a hacer audiovisual. Pero eso, fijándote en cómo trabajan tus compañeros, observando, y yo creo que es una de las formas más... yo creo que es la mejor manera de aprender. El salto a la fama nacional es gracias al éxito que tuvo la serie Fariña, emitida por Antena 3, donde interpretabas a Javier Bustelo. ¿Cómo fue esa experiencia también? En comparación, venías de la televisión de Galicia, de Serra Moura, pasar a una serie de estas características y la repercusión que ha tenido. Primero fue... es que esto ha sido un regalazo, ¿sabes? Básicamente, quiero decir, yo cuando me enteré de que se iba a hacer Fariña y que tenía la oportunidad de hacer el casting, yo esa noche no pude ni dormir, porque para mí era una sensación de, joder, se va a contar esta historia, yo quiero pertenecer, no quiero verla desde el sofá, quiero estar ahí. Entonces es como una presión inmensa. Cuando de repente haces el casting, de repente sabes que estás ahí, alucinas. Y viendo la posibilidad que vas a tener de trabajar con gente a la que admiras, con compañeros de profesión, con gente con unos cracks, vamos, con gente que lleva toda su vida trabajando en esto, para mí fue, joder, algo que es que todavía me pongo nervioso hablando hoy de cómo lo llevé, ¿no? El cambio es impresionante. Trabajar en Galicia trabajas mucho más rápido, el ritmo es mucho más acelerado. Grabamos en plató, en Fariña era todo interiores naturales, todo en exterior, se trabajaba con calma. Trabajar con Carlos Sedes es una pasada. Yo creo que he crecido enormemente como actor desde antes de estar con él a después de estar con él. Y bueno, es un poquito... Un poquito ese trayecto. Vamos a ver también, en este caso, un pequeño vídeo de Fariña. Don Manuel, las cosas no nos fueron muy bien últimamente. Con el dinero que saqué del hachís empecé varios negocios, pero no fueron como esperaba. Tuve que pedir préstamos. Debemos mucho dinero, millones. ¿Y queréis que yo os saque las castañas del fuego? No quiero que me regale nada. Estoy dispuesto a empezar desde abajo, trabajar de braceiro, de piloto, lo que sea. Pídeselo a tu pai. Ya sé que no lo hice. Las últimas descargas salieron como el culo. Solo necesitamos un empujón para salir a flote. Tío, Javi está conmigo y es parte de la familia. No nos va a ayudar. No nos venía mal la ayuda de Javi. Haré lo que necesitéis. No. Pero meu pai. No vas a ir de fianza con los colombianos, y menos para los charlines. ¿Eso es lo que le preocupa? ¿Que trabaje para los charlines? Lo que me preocupa es que te puedan pegar un tiro, Javier. ¿O piensas que ir a Colombia es como ir a la feria do Porreño? Veíamos ahí un pequeño fragmento de ese paso por Fariña. ¿Cuáles fueron las dificultades de meterse en la piel del hijo de un narco? Pues... ¿Has tenido que, no sé, vivir con unos narcos? Para... No. Trabajo de campo era difícil de hacer y igual hasta peligroso. Me repito la pregunta, ¿cómo fue la...?
Bueno, ¿cuáles fueron las dificultades? Las dificultades. Para meterte en la piel de hijo de un narco. Claro, pues, bueno, cómo tú tienes montado, ¿no?, una idea en la cabeza de lo que puede ser ese personaje, de cómo lo vas a enfocar. Al llegar a trabajar con Carlos, lo primero que hace, con Carlos Ede, lo primero que hace es desmontar completamente todo eso que tú traías pensado de tu casa. Con lo cual, desmontó en los ensayos lo que yo pensaba, ¿no?, que era este personaje, y empezamos a construir juntos algo nuevo. Y fue a partir de él, de sus indicaciones, de trabajar con la lingüista, con Rosa Moledo, de ver cómo trabajaban el resto de compañeros. Fijándome en todo eso, aprendiendo de todos los demás, fui como fuimos construyendo a Javi Bustelo y como Fariña también cogió forma. Imagino que ahora que eres conocido así en el panorama nacional, tendrás muchos más fans, te paran por la calle, tienes ese sufrimiento de los artistas. Bueno, es curioso. Yo en Galicia todavía creo que me reconoce más como Román Fiuza que como Javi Bustelo. Debe ser también el cambio de look. Entonces, para mucha gente que me pregunta, o sea, mucha gente, perdón, que no me pregunta, que me para y me dice algo, soy Román. Javi Bustelo va cogiendo poquito a poco pues, importancia, digamos, para la gente que decide pararse para hacerse una foto conmigo o lo que sea, pero para nada es agobiante, ni para nada. O sea, sí, de vez en cuando alguien te dice algo, pero de forma muy tranquila, y es genial, ¿no?, que la gente valore positivamente tu trabajo y que te reconozcan de manera positiva y tal. Yo me siento orgulloso. Y veo que te gusta la tele, pero en lo que es tu carrera hasta ahora, ¿qué destacarías más o qué es lo que te ilusiona más? ¿El teatro o el audiovisual? Bueno, creo que es el teatro es la libertad de expresión, digamos. El teatro es la artesanía. El teatro para mí es impresionante, digamos. Es mucho más, tiene una parte más atractiva, digamos, que el audiovisual, conformar unas cosas. Me encanta interpretar ante la cámara porque puedes dar otro tipo de matices. Lo que me atrae del teatro, por ejemplo, es eso, la libertad que tienes de poder contar tus historias. Entonces, pues yo me muevo entre los dos. Obviamente, ahora mismo lo que hago es audiovisual porque tienes más posibilidades laborales. Para hacer teatro tienes que montarlo tú, tienes que hacerlo tú, y eso está destinado a muy pocos valientes. Sí, es verdad. Eso es verdad. Por lo general, hablando de audiovisual, por ejemplo, el cine es una de las metas más soñadas por la gran mayoría de los actores o de quien se inicia como actor o actriz. ¿Tú te ves dando el salto a la gran pantalla? ¿Has soñado alguna vez con eso? Buah, me encantaría, siempre, claro, porque poder trabajar, desearía hacer cine. Quiero decir, poder rodar una película para mí sería brutal, ¿no? Sería el siguiente pasito que me encantaría dar. Eso y volver a hacer teatro de forma profesional. Quiero decir, ahora que ya estoy haciendo tele, quiero seguir, bueno, yo estoy dispuesto a trabajar de lo que salga siempre que sea como actor, ¿no? Pero dar el salto a cine sería impresionante. Claro. Y eso es lo que te iba a preguntar. En la actualidad, exactamente, ¿con qué estás? ¿En qué estás trabajando? Pues mira, ahora mismo estamos rodando Serra Moura. Quiero decir, seguimos rodando capítulos de Serra Moura y ahora mismo es en lo que estoy exclusivamente. Esperando a ver si salen nuevos proyectos y muy ilusionado. Entonces, ¿no te ves abandonando Galicia para irte, por ejemplo, a Madrid, como hacen muchos, para buscar allí un futuro? Yo creo que yo me iría a Madrid siempre que fuera para irme a trabajar. Por ahora tengo trabajo en Galicia. Y en Galicia se trabaja. De hecho, llevo muchos compañeros que están en Madrid que están viniendo a Galicia a trabajar. Entonces, claro que me atrae Madrid. Claro, bueno, no es que me atraiga Madrid, claro que me atrae el panorama nacional, digamos, por decirlo así. Pero siempre y cuando vaya a trabajar. Y si en algún momento necesito también ir allí y probar, iré y probaré. Mientras tanto, pues voy a hacer pruebas, si me llaman para algo voy, pero aquí estoy también en mi casa y estoy bien. Serra Moura. Ahí la gente te podrá ver a diario. Mientras estemos rodando. Todas las semanas. ¿Algún actor o actriz con los que te gustaría trabajar algún día? ¿Hay alguien así que te inspire o...? Pues... joder, hay un mogollón de gente, ¿no?, con la que te gustaría trabajar, desde internacionales a gente de aquí. Quiero decir, yo en ese sentido no sueño mucho, no diría, ¡buah, Michael Caine! Ni nada. Yo veo cosas, gente a la que conozco, que admiro cómo trabaja y que me gustaría estar. Mira, acabo de ver Dogs y me encantaría que si Andrés Goteira hace otra película, pues que poder trabajar con él, porque me impresionó Dogs. Veo cómo trabaja Melania Cruz y flipo y digo, ojalá pueda trabajar profesionalmente con Melania. ¿Sabes? Ojalá pueda interpretar con ella y que eso quede. Entonces, quiero decir,
pues eso, de haber trabajado con Carlos Blanco, con Tourillán, o con Morris, o con Javier Rey, o con Tristán Ulloa, para mí ya es un sueño, no necesito más. ¿Y cómo es trabajar con Morris? Pues, joder, es un crack. Es que Morris es un crack dentro y fuera de la pantalla, vamos, es un fuera de serie. Y es un tío que escucha mogollón y cuando los consejos que da son brutales y es una persona de la que aprendes mucho. Le tengo mucho cariño a Morris. ¿Qué hace Chechu Salgado, además del audiovisual, del teatro? ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Pues hago, pues mira, yo estar con mi familia. Ahora mismo lo que hago es estar, como todo el mundo, ¿no? Pues con tus colegas, con tu gente y tal, con tu familia. Me gusta mucho hacer deporte, que lo tenía un poco abandonado, pero estoy volviendo. Es que esta pregunta justo que me la haces ahora me coge en un momento de cambio de hábitos, entonces viene muy bien. Estoy entrenando. Claro, estoy entrenando mucho, hago boxeo, por ejemplo, ahora estoy practicando boxeo con el gimnasio del Míguez, que es justo el padre de Laura Míguez, que también es actriz y tal. Estuvo con nosotros la temporada pasada. Estuvo con vosotros, por eso digo. Me gusta mucho ir a la montaña. Llevo un relativamente poco tiempo realizando montañismo. O sea, es algo, me voy, pues yo que sé, fuimos a subir a Trevinca, vamos a los Ancares, vamos a hacer ahí rutas y por ahí me voy entreteniendo.